El capítulo 23 del libro de Jeremías es un tremendo capítulo. En este capítulo el Señor, a través del profeta, denuncia los terribles pecados de los líderes del pueblo de Israel, especialmente de los pastores, de los sacerdotes y de los profetas. Y me hace recordar al capítulo 23, pero del libro de Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo denuncia los pecados de los líderes del pueblo y llama a los escribas y los sacerdotes fariseos y escribas hipócritas, porque ustedes llevan una doble vida, una doble moral, predican una cosa y hacen otra. Y en el libro de Jeremías el Señor denuncia de una manera dura los pecados que están cometiendo los pastores. Y él dice, ustedes han esparcido a mis ovejas. En vez de apacentarlas, de pastorearlas, se han encargado de que ellas sean esparcidas, viviendo una vida incorrecta, dando un mal testimonio, actuando de una manera injusta, quebrantamos la fe de aquellas personas que están viendo nuestro proceder. Y es que un líder tiene mucha influencia. Cuando nosotros como líderes vivimos vidas incorrectas, somos hipócritas y falsos en nuestra vida espiritual, hacemos mucho mal y las personas pierden su fe en el Señor y en seguir los caminos de la vida espiritual. Es verdad que todos deberíamos de tener nuestra mirada en el Señor Jesucristo, pero no debemos olvidar que todos de una u otra manera ejercemos influencia sobre los demás. Por eso pidámosle al Señor que cada día Él nos dé de su espíritu para poder dar un testimonio correcto de Jesucristo, especialmente los líderes, especialmente aquellos que podemos tener un cargo o un lugar de influencia sobre las demás personas. Otro pecado terrible que denuncia el Señor a los profetas es el adulterio. Es tremendo pensar que los líderes del pueblo, que aquellos que deberían de estarlos dirigiendo espiritualmente, están practicando un pecado tan grotesco y terrible como el adulterio. En el capítulo 23, el versículo 14, él dice, yo he visto en los profetas de Jerusalén un mal terrible. Ellos están llenos de adulterio. Y es que tenemos que saber algo, el Señor lo ve todo, lo conoce todo, nada se le escapa. Aún en la vida de los líderes, Dios no tiene favoritos, no hace acepción de personas. Él llama al pecado por su nombre y lo castiga cuando es necesario hacer, de la manera en que Él lo considera. Y en este capítulo Él dice, los profetas están llenos de adulterio, los he visto y son para mí como Sodoma y Gomorra. Qué tremendo esto, que el Señor llegue a decir, son tan corruptos que incluso practican una maldad tan grande como la de Sodoma y Gomorra. Y es que cuando ustedes leen el libro de Jeremías se van a dar cuenta que un pecado recurrente el cual el Señor denuncia es el adulterio. En el capítulo 5, por ejemplo, el versículo 8, dice así, ellos han llenado la tierra de adulterio y cada uno era como un caballo bien alimentado que relinchaba tras la mujer de su prójimo. Wow, digo yo, qué tremendo la expresión que utiliza el Señor para llamar la atención a un pecado tan terrible como caballos que relinchan. Y en el capítulo 29, el versículo 23 del mismo libro de Jeremías, el Señor dice, por nombre, Acab y Sedequías han sido dos profetas que practicaban adulterio. Qué tremendo es pensar esto. Los hijos de Elí también, que eran sacerdotes, practicaban este tipo de acciones terribles e incorrectas. ¿Será que hoy en día, si el Señor tuviera que llamar la atención a los líderes de su pueblo, encontraría pecados semejantes? ¿Le llamaría la atención por tener prácticas de este tipo terribles? El Señor en el capítulo 23 también dice que los profetas han estado dando un mensaje incorrecto, porque no han entrado en mi secreto. Él dice, a los que practican el mal, ellos, los profetas, les dan un mensaje de paz, que todo va a estar bien, en vez de llamarles la atención. No han entrado en mi secreto, porque si hubieran estado en mi secreto, dice el Señor, dirían mis palabras y los amonestarían. Y es que para predicar la palabra del Señor necesitamos dedicar tiempo para estar con Él, entrar en el secreto del Señor, estar de rodillas, dedicar tiempo a meditar y que el Espíritu de Dios pueda hablarnos. Pienso en este pecado que el Señor le llama la atención a sus líderes, a su pueblo. El capítulo 6 de Proverbios dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Qué triste es pensar que este pecado muchas veces se vive aún dentro del pueblo de Dios y aún entre los líderes. Y
Una de las bienaventuranzas que el Señor dio, dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros practicamos este tipo de inmoralidades y de pecados, nuestros corazones no pueden percibir claramente a Dios. No podemos entender a Dios y sus caminos, porque la inmoralidad nos corrompe, nos aleja de Dios, nos impide ver su mensaje y no podemos dar un mensaje correcto y certero a los demás. En el libro de la primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: no engañen ni agravien a su prójimo teniendo relaciones sexuales con sus mujeres, con las mujeres de su prójimo, porque estos pecados yo los aborrezco y de ellos me vengo, dice el Señor. Hermanos queridos, yo quiero decirles que vivimos en una sociedad sumamente sensualizada, sexualizada, donde el diablo promueve la inmoralidad, el adulterio, la fornicación. Nos hace pensar que tendremos un placer, que viviremos bien, que nos gozaremos, pero el placer momentáneo luego trae heridas y dolor profundo. ¿Cuántos hogares hoy están heridos? ¿Cuántos niños sufren? ¿Cuántos hombres y mujeres han quedado con el corazón herido y roto por este terrible pecado? Necesitamos hoy más que nunca hombres y mujeres que sean sobrios y equilibrados, y especialmente los líderes del pueblo del Señor. No podemos traicionar a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Los líderes tienen que ser hombres concienzudos, leales al deber, como la brújula al polo. Que cultiven un perfil equilibrado, que no se dejen arrastrar por sus emociones, por sus pasiones, porque si lo hacen, ¿cómo podrán dirigir incluso al pueblo de Dios? En este día el Señor nos está llamando a vivir vidas puras y santas, consagradas a Él, entregadas de todo corazón al Señor. Ojalá que podamos nosotros ser cristianos que viven la pureza y la santidad y que aman a Dios con todo el corazón. Que Dios nos pueda guiar, que su Espíritu pueda morar en nuestros corazones y que nuestros hogares puedan ser hogares donde el Espíritu de Dios habita, donde alabamos su nombre, y nuestros matrimonios refrescados con el amor que viene del cielo. Que Dios nos bendiga y nos acompañe en este día.